Buenas a todos, yo soy Santiago López, soy residente de primer año de Oncología Médica en el Hospital Costa del Sol de Marbella y esto es una sesión clínica que se presentó el día 9 de junio de 2022. Vamos a hablar del abordaje de tumores neuroendocrinos gastrointestinales, excluyendo a los tumores pancreáticos. Aquí tenéis el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación, así que podréis pararlo en cualquier momento. ¿Por qué se me ocurrió a mí hablar de tumores neuroendocrinos? Bueno, pues yo la respuesta la tenía clara y es que sabía muy poco acerca de estos tumores. O sea, en la carrera no me lo habían enseñado demasiado bien, no comprendía la diferencia entre unos y otros, no entendía las clasificaciones, se me quedaban, me los explicaban en diferentes asignaturas. Entonces yo decidí hacer una revisión acerca de esto, ¿no? Para ello es importante entender el origen de estos tumores, ¿no? Estos tumores, no sé si todos lo sabréis, pero se originan en unas células específicas que están ampliamente distribuidas por todo el cuerpo. Son células de diferenciación neuroendocrina. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, esto quiere decir básicamente que hay una serie de marcadores que los comparten con las células neuronales y que tiñen de forma idéntica en la anatomía patológica. Y aparte se denominan endocrinas porque tienen la capacidad de tener unos gránulos de secreción en su citoplasma que van a liberar hormonas y producir una serie de síndromes específicos, ¿vale? Por eso se llaman tumores neuroendocrinos. Aunque no liberen hormonas, estos gránulos están presentes en los tumores neuroendocrinos. Tienen un origen epitelial, ¿vale? Es decir, todos tienen un origen común, se originen donde se originen, y tienen la magia de que estas células se encuentran distribuidas por todo el cuerpo. Es decir, lo puedes tener desde la hipófisis, lo puedes tener en el recto, los puedes tener en el páncreas, lo puedes tener en el pulmón. Y es que estas células están ampliamente distribuidas. Y lo que básicamente el diagnóstico definitivo, lo que lo vamos a tener va a ser gracias a que la anatomía patológica nos dice que tiñen para sinaptofisina y cromogranina A. Además, gran parte de ellos van a tener unos receptores y una terapéutica específica por medio de los receptores de somatostatina y su terapia, pues como luego veremos, serán los análogos de la somatostatina. Y van a tener una diferenciación variable, pero eso no va a tener nada que ver con dónde se encuentre. Es decir, la diferenciación varía más un poco por las características intratumor que por las características de la localización. Luego lo explicaremos más detenidamente. Bueno, la epidemiología de estos tumores, lo cierto es que son tumores nada frecuentes, ¿vale? Son tumores que son bastante raros, tienen una frecuencia de menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Son generalmente tumores indolentes, es decir, son tumores, no llegan a tener la categoría de benignos, pero son tumores malignos que hacen poco daño, ¿vale? Podríamos asemejarlo un poquito a lo que sabemos del carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que en los últimos años, aquí abajo pues tenéis un artículo en el que se corrobora esto gracias a un estudio de epidemiología que se realizó en Estados Unidos hasta el año 2014, donde se demostró que había un aumento en la incidencia y prevalencia de tumores neuroendocrinos de todas las zonas. Y ellos planteaban en su artículo la hipótesis de que esto fuera a través de las técnicas diagnósticas que se han desarrollado recientemente, ya que este estudio comparaba datos del año 2012 con el año 1997. Entonces, bueno, el avance en las técnicas diagnósticas pues provocó un aumento en la incidencia y en la prevalencia, es decir, pillábamos tumores mucho más localizados, mucho más indolentes y los quitábamos antes. Por lo tanto, esto provocó un aumento de la supervivencia, es decir, todo esto que se ha producido ha sido a expensas de tumores localizados, tumores que no tienen un comportamiento demasiado maligno, que los hemos quitado con cirugía y que han proporcionado porcentajes de curabilidad muy altos. Por lo tanto, ha habido grandes y largos supervivientes, por lo tanto esto ha conllevado un aumento en la prevalencia. Generalmente lo que hemos dicho suelen ser bien diferenciados y esporádicos. De todos los tumores neuroendocrinos que existen, la parte donde son más frecuentes en el sistema digestivo. Concretamente de los gastrointestinales, los intestinales son más frecuentes, especialmente los de intestino delgado. Sin embargo, a día de hoy los pancreáticos siguen siendo más frecuentes. Llama la atención que habiendo habido un aumento de la incidencia, la prevalencia y la supervivencia, estos tumores a día de hoy no tienen ningún factor de riesgo conocido, por lo tanto no existe forma de hacer ningún screening para prevenirlos. Y todavía se discute sobre si los IVPs, si el tabaco, el alcohol, bueno, pues a día de hoy no existe evidencia de que nada provoque un aumento de estos tumores neuroendocrinos. Son poco frecuentes, pero en global se consideran la segunda neoplasia avanzada más prevalente del tracto gastrointestinal.
La presentación habitual de estos tumores, hombre, la verdad, si os digo la verdad, lo más frecuente que vais a encontrar, lo que tenéis en vuestras pantallas a la derecha, es que sea completamente un hallazgo casual, ¿vale? ¿Por qué divido yo aquí entre funcionantes y no funcionantes? Bueno, pues básicamente pues es una diferenciación un poco burda, porque realmente vienen de lo mismo, histológicamente son lo mismo, el grado es el mismo y el estadiaje es el mismo, ¿vale? Simplemente que está muy chulo ver cómo un tumor neuroendocrino pues se te hace un síndrome hormonal, porque eso siempre nos gusta a todos los médicos verlo, ¿vale? Por eso los hemos dividido, pero no tiene ningún otro sentido dividir en funcionantes y no funcionantes, porque realmente la gran mayor parte, funcionen o no, son totalmente asintomáticos, es decir, suelen ser un hallazgo casual que nos encontramos en las pruebas de imagen, o ya sea un TAC, o ya sea una econdoscopia por otro motivo, en fin, y de provocar algún síntoma, ¿vale? Tanto funcionantes como no funcionantes, pero especialmente los no funcionantes van a provocar síntomas abdominales inespecíficos que son comunes a todos los tumores del tracto gastrointestinal y que no nos ayudan a diferenciar en el tipo histológico, ¿vale? Pesadez postpandrial, pérdida de peso, náuseas, vómitos, estreñimiento, en fin, que no nos ayudan nada a diferenciar en un tumor neuroendocrino. Sin embargo, en los tumores funcionantes sí nos va a ayudar, ¿vale? Porque los tumores neuroendocrinos que tienen una producción hormonal específica producen síndromes específicos. Por lo tanto, eso sí nos va a ayudar en el diagnóstico de un tumor neuroendocrino porque vamos a sospechar rápidamente en un paciente que tiene hipoglucemias de repetición, que a lo mejor tiene 30 años y ve una masa en el páncreas, pues lógicamente eso lo primero que voy a pensar es en un insulinoma. Si veo un paciente con síndrome carcinoide, pues voy a buscar un tumor neuroendocrino por lo que luego voy a explicar, ¿vale? Pero bueno, los tumores funcionantes tenemos la suerte de tener la pista, de tener el síntoma para buscar el tumor y buscar concretamente el tipo específico, ¿vale? Esa es básicamente la única diferencia que tenemos. Aquí tenemos donde podemos encontrar tumores neuroendocrinos con producción específica. Aquí no nos vamos a meter porque, como hemos comentado, esto se trata de una sesión de tumores gastrointestinales y casi siempre los funcionantes ocurren en el páncreas. Lo que sí ocurre en los tumores del tracto gastrointestinal es lo siguiente. El síndrome carcinoide, ¿vale? El síndrome carcinoide es un síndrome que encanta a los médicos, ¿vale? Porque es un síndrome muy florido. Es un síndrome que vemos al paciente, nosotros nos vienen por la puerta y vemos al paciente que tiene un eritema, especialmente en miembros superiores, a nivel del tórax, a nivel facial. Vemos como tiene lo que se conoce como un flushing, ¿vale? Va a tener un flushing, también van a tener teleangiectasia, son pacientes con una diarrea explosiva, diarrea acuosa, diarrea crónica, ¿vale? Pacientes que tienen fibrosis de ciertas válvulas cardíacas que les provoca una serie de soplos, luego derivan en insuficiencias, pueden ocasionar sibilancias, disnea, en fin, un síndrome que es completamente florido y bastante fácil de distinguir si se cumplen todas sus características y si se cumple de forma típica. ¿El síndrome carcinoide es típico de un tumor funcional? No. Esto es una de las grandes ideas de esta sesión. El síndrome carcinoide deriva de un tumor no funcionante, ¿vale? Sobre todo los del tracto gastrointestinal y casi exclusivamente, porque los tumores del tracto gastrointestinal no son capaces por sí solo de producir funcionalidad si no pasan por el hígado. Es decir, si tienen algo de secreción, ¿vale? A nivel de funcionalidad no van a hacer nada hasta que no pasen por el hígado. Por lo tanto, si vemos un paciente con síndrome carcinoide y además tiene clínica abdominal, aparte de irme a buscar un tumor en el tracto gastrointestinal, tengo que ir a buscar el hígado, porque seguramente tenga metástasis hepáticas. Y esto ocurre debido a que se producen metabolizaciones que ahora mismo no voy a entrar porque se me haría muy larga la sesión, en el que se producen una serie de pasos hasta que se deriva en serotonina. Y la serotonina es la que va a producir todo este síndrome. Y gracias a que sabemos qué es la serotonina, pues tenemos técnicas diagnósticas para diagnosticarlo. Esto no ocurre a nivel de los pulmonares, ¿vale? Pero como esta sesión no va de pulmonares, tampoco nos vamos a meter ahí. Por lo tanto, un paciente que tenga síndrome carcinoide y clínica abdominal o no clínica abdominal se merece hacer una pruebecita en lo que por lo menos le calcule la serotonina y por lo menos busque algo a nivel gastrointestinal y hepático. Gran mensaje de esta sesión. Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis más en grande por si mi voz no era lo suficientemente alta. Buscar lesiones pulmonares y hepáticas en todo síndrome carcinoide. Por supuesto, chicos, lo primero es confirmarlo, ¿vale? Para confirmarlo lo que se pide es ese marcador que tenéis ahí, que es la serotonina, básicamente en orina de 24 horas.
Hay veces, muy pocas, que el síndrome carcinoide puede presentarse de forma atípica y se debe a la histamina y no a la serotonina. Pues en esos casos, pues la pedís también en orina de 24 horas. Y haremos imagen tanto del hígado, del pulmón y del tracto gastrointestinal. Digo del pulmón por si queréis ser un poquito más completos, pero en este caso pues tenemos que hacer especialmente los sitios que hemos comentado. Bueno, esta es una diapositiva importante y es que ha sido un gran quebradero de cabeza el tema de las clasificaciones en los tumores neuroendocrinos. Ha habido muchas, ha habido muy liosas y por suerte tenemos aquí la del año 2019 de la OMS que nos la pone bastante sencilla. Yo os la voy a resumir básicamente en lo que tenéis ahí en negrita. Ahí veis que pone TNE G3, esos son tumores neuroendocrinos de grado 3 y abajo CNE de células pequeñas y abajo de células grandes. Esta es básicamente la gran diferencia que hay que hacer a nivel anatomopatológico. Decir si un tumor es un tumor neuroendocrino o un carcinoma neuroendocrino. Y para ello lo único que le va a diferenciar a los patólogos es si está bien o mal diferenciado. Eso son una serie de cosas que yo tampoco me sé memorizar, pero básicamente las características de los núcleos, la forma de las células, cosas que saben los patólogos, ¿vale? Entonces, ¿qué te dicen que están bien diferenciados? Eso es un tumor neuroendocrino. Y en el momento que esté bien diferenciado, el patólogo debe de calcular la tasa mitótica y el Ki-67. Y atendiendo a los valores que tenéis ahí, quedándonos con el más alto, lo dividiríamos en un grado 1, grado 2, grado 3 o lo que es sinónimo, bajo, intermedio y alto. La progresión entre grado 1, grado 2 y grado 3 se da, ¿vale? Es decir, los tumores de grado 1 pasan a grado 2 y los de grado 2 pueden pasar a grado 3 si se dejan. Sin embargo, no está claro que los tumores grado 3 pasen a carcinoma. Por lo tanto, por eso está hecha esta clasificación, porque la antigua realmente era totalmente diferente, porque englobaba a todos los tumores neuroendocrinos grado 3 en carcinomas neuroendocrinos. Entonces había un montón de pacientes que no se beneficiaban de los tratamientos que tenemos para el carcinoma. Y teniendo esta clasificación parece que queda bastante más claro. Es decir, es una clasificación más sencilla. Pero hay problemas con esta clasificación y es que es tan nueva que todavía no tenemos un manejo que esté establecido en un protocolo para los tumores neuroendocrinos de grado 3. De hecho, los tenemos bastante ahí olvidados a nivel de los protocolos. Sin embargo, sí está claramente establecido con lo que se hace con el carcinoma y lo que se hace con los grado 1 y los grado 2, ¿vale? Por lo tanto, básicamente lo que tenéis que saber es la diferenciación y el grado. Y uno de los mensajes importantes es que el grado histológico es el factor pronóstico más importante en tumores neuroendocrinos junto al estadiaje, como en casi todos los tumores el estadiaje, pero el grado aquí concretamente es completamente pronóstico, ¿vale? Aquí tenéis un poco un resumen de lo que he dicho de la clasificación. Cosas importantes que también podéis tener en cuenta de aquí. Que todos los tumores neuroendocrinos tienen potencial maligno, ¿vale? Quiere decir que los grado 1, salvo los de apéndice y recto, que luego comentaré, todos se deben de seguir y todos se deberían intentar tratar, porque son tumores malignos. Lo que hemos dicho antes, no son tumores benignos, ¿vale? Y otro mensaje del principio es que la histología, la localización y la funcionalidad no tienen nada que ver, ¿vale? Es decir, un tumor puede ser funcionante y ser de mal pronóstico o no, o puede ser no funcionante y encontrarse en el páncreas, ¿vale? Es decir, que se comportan como se comportan por sus características histológicas, no por la localización. Aunque tenemos que saber que la localización, concretamente el TNM, ¿vale? Su estadiaje a través del TNM y el grado histológico son los factores pronósticos más importantes. Hay veces que a los patólogos les va a costar diferenciar entre un carcinoma y un tumor. Hay veces que está la cosa un poquito difícil, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces piden técnicas en las que se ve si, por ejemplo, el gen del retinoblastoma, el del P53, está mutado, pues sabemos que se trata de un carcinoma neuroendocrino. Estas técnicas pues, pueden ser útiles. Otro mensaje, que ya lo he dicho antes, y es que el estadiaje y el grado histológico son los principales factores pronósticos. Aquí tenéis el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico se hace como el de todos los tumores. Pero bueno, vamos a partir de un caso, bueno, no de un caso clínico, sino vamos a seguir un poco el hilo de la presentación pensando en un paciente que tiene síntomas abdominales inespecíficos. Pues en ese caso le haría una prueba de imagen, ese paciente si ve algo en la prueba de imagen le haría a lo mejor una prueba funcional con una endoscopia, o un paciente, imagínate que sea asintomático y le veo algo en un TAC, ¿vale? Es decir, básicamente la mayor parte de estos pacientes van directamente a hacerse un estudio de imagen, ¿vale? No suelen hacerse marcadores séricos porque, como bien sabéis, en oncología los marcadores séricos no son diagnósticos, ¿vale? Pero muchas veces si la sospecha clínica es alta, los pedimos incluso que nos sirva a los oncólogos para tener como el primer valor basal de un marcador tumoral, ¿vale?
Y luego, pues después de que veamos pruebas de imágenes y todo, haremos pues su biopsia, su estudio histológico, ¿vale? El estudio genético no nos vamos a centrar en él, pero básicamente, para que lo entendamos todos sin que sea una diapositiva de 3.000 cosas, pacientes jóvenes, pacientes con tumores raros que no deberían aparecer en pacientes jóvenes con familiares con tumores raros, ¿vale? O sea, como en casi todos los estudios genéticos, ¿vale? Hay unas indicaciones, las podéis buscar, las tenéis ahí en el artículo que lo he puesto abajo, pero no nos vamos a entretener. Bueno, los biomarcadores séricos, como tenéis ahí en general, no son útiles para el diagnóstico casi nunca, pero si tuviéramos que quedarnos con algún marcador tumoral que fuera importante para el diagnóstico, yo me quedaría con el de tumores neuroendocrinos. Tanto la cromogranina A como la enolasa neuroespecífica tienen relativa sensibilidad y bastante buena especificidad para el diagnóstico de tumores neuroendocrinos. En el caso de la cromogranina para los bien diferenciados, en el caso de la enolasa para los pobremente diferenciados. Lo que tenéis abajo, esos biomarcadores son útiles en el diagnóstico sindrómico para el síndrome carcinoide y, por ejemplo, pues en los otros, en los funcionantes de páncreas como la insulina, el glucagón, podemos medir las metanefrinas en el caso de que sospechemos un feocromocitoma. Por lo tanto, las hormonas las pediremos para demostrar funcionalidad porque no nos aportan nada ni en el seguimiento ni en el pronóstico. Y los únicos que nos aportan van a ser la cromogranina A y la enolasa neuroespecífica, ¿vale? Que son además los que van a servir en seguimiento, detección de recidivas, carga tumoral y pronóstico del paciente. La cromogranina es un gran valor, ¿vale? Esto es como quiero empezar la diapositiva, es un gran valor, ¿vale? No podemos desestimar a la cromogranina sérica porque tiene una gran sensibilidad y especificidad. Problemas, que tiene una alta carga de falsos positivos que muchas veces no podemos controlar. Por ejemplo, si el paciente se está tomando IVPs o anti-H2, los podemos retirar un par de semanas antes y mejora. Pero todos los que tenéis ahí, el de esa lista de la derecha, son imposibles muchas veces que los podamos quitar. Por lo tanto, la cromogranina A se nos limita en la sensibilidad. Además, chicos, sinceramente, es útil en tumores que están bien diferenciados, que dan pocos síntomas. Si me viene un paciente con distensión abdominal y me viene, por ejemplo, con pesadez postprandial, yo no le voy a pedir una cromogranina buscando un tumor neuroendocrino. Yo creo que ni yo ni nadie, ¿vale? O sea, la cromogranina hay que pedirla ante una sospecha clínica de un tumor neuroendocrino. Claro, también se puede elevar en los funcionantes, ¿vale? Pero en los no funcionantes, que es lo que nos estamos centrando hoy, pedir una cromogranina. Pues hombre, una vez esté hecho el diagnóstico, sí hay que pedir la cromogranina, porque como podéis ver ahí, es el primer marcador de recidiva. Si yo tengo una cromogranina basal y en la siguiente me eleva la cromogranina, ese paciente está haciendo una metástasis o una recidiva en algún sitio y hay que buscarla, porque es el primer marcador de recidiva. Y también es un marcador de respuesta al tratamiento. Conforme vemos que baja la cromogranina, mejor va el tratamiento, ¿vale? La cromogranina se relaciona tanto con la carga del tumor, es decir, lo extendido que está, y la diferenciación histológica. Recordemos que en tumores pobremente diferenciados la cromogranina A se pierde, incluso puede aparecer normal, por lo tanto no es útil, ¿vale? Tampoco es útil cuando los pacientes están en tratamiento con análogos de la somatostatina. Entonces, el resumen de la cromogranina es que podría llegar a ser útil en algún caso en el diagnóstico, aunque no es recomendable, y hay que pedirlo en todas las revisiones y en todas las consultas de seguimiento. Y le voy a hacer caso a su elevación siempre, salvo que veamos un falso positivo clarísimo, que luego lo repitamos y veamos que ha normalizado. Y otra cosa importante, el equivalente para los pobremente diferenciados sería la enolasa. Lo que pasa es que la enolasa no la tenemos tan extendida como la cromogranina. Y no es que no esté tan extendida, es que la gran mayor parte de tumores neuroendocrinos son bien diferenciados. Entonces, la enolasa se queda para poquitos casos. Bueno, en el estudio de imagen, como siempre, como son tumores que no vamos a sospechar a priori, siempre son un TAC, una resonancia, lo que se pide. Si veo algo, le hago una endoscopia alta o baja, le hago una biopsia, una PAF, estadifico, y no es hasta el resultado de la biopsia cuando tengo el resultado de tumor neuroendocrino, porque lo que hemos dicho, salvo que sea funcionante, la gran mayor parte de las veces no lo voy a sospechar. Pero sí es importante, ¿vale? Una vez o lo tenga muy claro respecto a la funcionalidad o ya me haya dado en la biopsia, el estadiaje que hagamos de manera clínica, que se hace con pruebas de imagen específicas para estos tipos de tumores, porque recordad que la gran mayor parte de estos tumores expresan receptores de somatostatina. Ojo, no todos,
¿vale? No todos expresan receptores de somatostatina, pero la gran mayor parte sí. Entonces tenemos que hacer una prueba concreta que va a ser el SPECTAC o el PECTAC con una serie de marcadores marcado con octeotrides y con algún radiofármaco que me ilumine al tumor en esa imagen y yo vea dónde está o vea dónde se haya extendido, ¿vale? A día de hoy la prueba de extensión favorita por ser la gold estándar es el PET-TAC con galio, ¿vale? Es la prueba preferida que tenemos a día de hoy. Entonces, lo que pasa es que no está ampliamente distribuida por todos los centros, entonces no es algo que tengamos muy a mano salvo en determinados sitios. Por ejemplo, nosotros aquí en Andalucía lo tenemos en Málaga, no sé si hay otro en Granada, otro en Sevilla, os estaría mintiendo, pero lo que sé seguro es que no está en todas las provincias. Pero lo que sí tenemos es el SPEC, ¿vale? Lo que se conoce como Treoscan. Marcamos el osteotride, se marca con un radiofármaco, ¿vale? Y automáticamente tenemos el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de extensión es una prueba menos sensible y específica, pero nos es útil. A la hora de llevar a cabo el seguimiento, ¿vale? Tenemos que recordar que tenemos que usar la misma prueba, ¿vale? Porque si el PEC-TAC es bastante más superior al SPEC, por lo tanto, muchas veces en una segunda revisión, si queremos pedir un PEC-TAC y tenemos previamente unos Treoscan, pues a lo mejor nos capta alguna imagen, pero nos capta no porque el paciente no vaya bien, sino porque el Treoscan no lo ha visto, ¿vale? Entonces, si nos decidimos por el Treoscan, pues vamos con el Treoscan hasta el final, y si vamos con el PEC-TAC, pues con el PEC-TAC, ¿vale? Pedirlo por sí solo, el Treoscan, pues hombre, lo suyo es pedirlo con un tag, ¿vale? Eso ya a día de hoy se hace de forma bastante extendida, incluso casi automático. Entonces, es PET-TAC o PET-TAC, ¿vale? Bueno, el estudio histológico, lo que hemos dicho, da el diagnóstico definitivo y el diagnóstico el patólogo lo da gracias a que se marcan cromogranina y sinaptofisina, ¿vale? Hay una serie de marcadores secundarios, pero no se recomiendan salvo que tengamos una alta sospecha y los otros nos hayan dado negativos, ¿vale? Y recordemos que el patólogo es importantísimo que nos dé el grado de diferenciación y es donde diferencia entre carcinoma y tumor neuroendocrino. Vamos con el tratamiento. Bueno, en esta diapositiva básicamente tenéis muchas cosas, ¿vale? Que yo no me voy a enrollar a decir tal cual, yo solamente voy a explicar que la cirugía es el tratamiento de elección de estos tumores casi siempre, ¿vale? Es el único tratamiento curativo y es el tratamiento de elección de los estadios T1, T4, N0, N1 e incluso también va a ser el tratamiento de elección en pacientes que tengan metástasis, pero esas metástasis tienen que estar confinadas al hígado y el tumor tener un lento crecimiento. Esos son los únicos casos en los que vamos a únicos, que mal dicho por mi parte porque son la gran mayoría, en el que se hace una cirugía con intención radical con una linfadenectomía mesentérica asociada. En el caso de que tengamos una enfermedad, una metástasis fuera del abdomen, es decir, fuera del hígado, o tuviéramos metástasis irresecables, ¿vale? Pues en ese caso, o irresecables, y además no se le pudiera hacer ninguna técnica, como por ejemplo ablación, radiofrecuencia, ni tampoco se pudiera hacer un trasplante, ¿vale? En esos casos iríamos al paciente a tratamiento sistémico. Resumo, cualquier metástasis extraabdominal, enfermedad hepática inoperable e intratable, ¿vale? Y fin, ¿vale? Y en recaídas, por supuesto. Porque pacientes que no tienen a lo mejor una resecabilidad del hígado fácil por medio de la cirugía, pero que tengan una buena accesibilidad, por ejemplo, para hacer radiofrecuencia, para hacer embolización, pues se puede plantear de alternativa. Y hay unas indicaciones a día de hoy que tampoco está demasiado extendido, pero existen para hacer un trasplante hepático, sobre todo en tumores en los que se ha conseguido hacer una resección completa del tumor, ¿vale? Aquí tenéis las indicaciones, no voy a enrollarme en leerlo, pero lo que tenéis que saber es que está dando una grande supervivencia, porque si ya de por sí la resección quirúrgica aporta supervivencias de hasta un 90% a los 5 años y me parece que quiero recordar un 80 y algo por ciento a los 10, ¿vale? Imaginaros cuando se hace un trasplante en un paciente que se ha quitado, pues da unas largas supervivencias, ¿vale? Entonces es una buena opción y tenemos que tenerlo en cuenta siguiendo estos criterios de elección. Por lo tanto, la cirugía es el único tratamiento curativo, ¿vale? Siempre que se plantee con una intención curativa. Hay muchas veces que el paciente debuta con grandes masas, que lo que está provocando es una obstrucción intestinal o una isquemia intestinal, y lo que tenemos que hacer es operar al paciente para quitar los síntomas. Y tenemos que saber que eso es un indicador de mal pronóstico, porque la cirugía con intención paliativa no mejora
la supervivencia, ¿vale? Es el tratamiento de elección en los tumores G1, G2 sin metástasis e incluso con metástasis hepáticas con las condiciones que hemos visto, ¿vale? Es más, perfecto, estos tumores no necesitan adyuvancia, ¿vale? Cuando hemos decidido que vamos a curar, estos tumores no necesitan adyuvancia, ¿vale? Muy, muy importante. Ahora vamos en la siguiente diapositiva, vamos a hablar del tratamiento sistémico. Y se me va a olvidar, y no se me va a olvidar sin querer, los tumores neuroendocrinos G3. Y no se me olvidan sin querer porque es que realmente estos tumores todavía no tenemos claro qué hacer con ellos. No sabemos si cirugía, no sabemos si adyuvancia, no sabemos si no adyuvancia. Tenemos todavía mucho que investigar sobre esto. Luego me enrollaré más. Pues esto es el tratamiento sistémico de los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, ¿vale? Ahí tenemos a los pancreáticos y hay que olvidar. Mucha letra y poca comprensión. Simplemente yo voy a decir lo siguiente. El paciente que tenga enfermedad metastásica o que haya recaído, tengo lógicamente que tener un estudio de extensión con una prueba que marca para osteotrides, es decir, un SPECT o un PET-TAC con galio, que si me ha dado positivo, es decir, si capta para análogos de somatostatina, el primer tratamiento van a ser los análogos de la somatostatina, qué casualidad, ¿vale? Son el primer tratamiento, tienen una seguridad pasmosa, es de los tratamientos oncológicos con menos efectos secundarios y que mejores supervivencias han aportado. Estos tratamientos no curan, pero se han descrito supervivencias de hasta 50-60 meses, ¿vale? O sea que son tratamientos excelentes. A día de hoy la segunda línea es muy buena, no mejor, porque todavía no tenemos estudios que superen en primera línea los análogos de la somatostatina, pero sí tenemos supervivencias equiparables a la primera línea en segunda línea, es decir, tenemos supervivencias de hasta 37, 40 en algún estudio, meses con excelente tolerancia de los radionúclidos, ¿vale? De las terapias concretamente con lutecio, ¿vale? Y de lo demás simplemente saber que la quimioterapia no está indicada en los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, no solamente en adyuvancia, sino que tampoco está indicada como tratamiento sistémico, salvo en un caso, en el caso que tenéis puesto a la izquierda en el cuadrito que tenéis verde, que pone tumor neuroendocrino grado 2, que hay 67 mayor a 10, en el caso que haya un rápido crecimiento, en el que el tumor haya progresado rápidamente y sea un grado 2, en esos casos podríamos poner una quimioterapia de rescate, pero en ese caso se pone básicamente porque es que el tumor se ha desdiferenciado rápidamente y el paciente está teniendo muchos síntomas. Eso se pone en cualquier sitio. Son quimioterapias básicamente para aliviar la sintomatología. Por lo tanto, es la única indicación que tiene la quimioterapia. La quimioterapia en los tumores neuroendocrinos solamente está aprobada e indicada para los carcinomas neuroendocrinos, ¿vale? Que se tratan de primera línea con un platino con etopósido. Y luego pues ahí tenéis las segundas líneas todas a la derecha. Recordad que la quimioterapia pues solamente va a ser para eso y que en la enfermedad metastásica, que estamos en este caso, o en una enfermedad que ha sido inoperable por cualquier motivo, por lo que hemos dicho previamente, el tratamiento es un tratamiento sistémico y casi siempre va a ser los análogos de la somatostatina, ¿vale? Con una excelente segunda línea, que son los análogos de radionúclidos. Estos son los mensajes que yo quiero dejar con esta diapositiva, ni mucho menos que os leáis nada de esto, ¿vale? Ningún tratamiento médico es curativo, pero lo que hemos dicho, mejora la supervivencia y la calidad de vida, especialmente los análogos de la somatostatina, osteótride y lanreotide, y la calidad de vida. Ahí tenéis todo el tratamiento médico, sus indicaciones. Volver a repetir que los análogos de la somatostatina han dado medias de supervivencia hasta 27 meses en pacientes determinados y se ve en las curvas de supervivencia llegan algunos hasta 60 meses, 50 meses, ¿vale? Más o menos, no os puedo dar el dato exacto, pero más o menos. El lutecio tiene muy pocos efectos secundarios y como segunda línea llega a supervivencias muy altas después de los análogos de la somatostatina. Sunitinib no está indicado para los gastrointestinales, solo los pancreáticos. El interferón apenas se está utilizando, ¿vale? Porque da muchísimos efectos secundarios y el everolimus puede ser una tercera línea o una segunda línea, incluso en aquellos en los que no pudiera darse o incluso una primera, ¿vale? En los pacientes en los que no captaran para análogo de la somatostatina, el everolimus puede ser una primera línea. Recordemos que si no capta para análogo de la somatostatina, ni nos sirve el osteótrido ni nos sirven las terapias con lutecio. Entonces, pues nos quedaría el everolimus, ¿vale? Entonces, es un buen tratamiento también, ¿vale?
Aquí tenéis un estudio, ¿vale? Básicamente es un poco para demostrar la eficacia de los análogos de la somatostatina. Esto es un estudio, el estudio Clarinet, que fue un ensayo clínico que fue diseñado para tratar a pacientes con lanreotide comparados con placebo. El estudio fue también, ese estudio, ese ensayo clínico cerrado, fue también en la terapia de los pacientes que se estaban tratando con lanreotide, que en cierto momento este estudio se volvió un estudio abierto y se rescató a los pacientes con placebo para darles lanreotide. Y aquí tenemos en esta gráfica de supervivencia, como veis, como estos pacientes, a partir de los 25 meses que se vio, que básicamente fue cuando terminó el estudio cerrado, a partir de ahí se empezó a hacer y vemos cómo las curvas de supervivencia empiezan a ser, cada vez se van haciendo más planitas, aunque bueno, no llegan a, lo que hemos dicho, no llegan a muchos, 70, 80 meses, pero sí hay una buena supervivencia en pacientes que están entre 48 y 60 meses, por lo tanto son supervivencias bastante prolongadas, es decir, hay medias en estudio cerrado de hasta 27, pero se ven que pueden llegar incluso hasta 60-70 meses. Esto es otro estudio. Aunque el lutecio está aprobado como segunda línea y esté claramente demostrado su eficacia clínica, ¿vale? Hay pocos estudios todavía que nos den una superioridad estadística. Por ejemplo, en este caso, en el que comparábamos a los pacientes que se daba como segunda línea lutecio o una dosis más alta de octotride, se vio que había en cierto momento una eficacia clínicamente relevante en determinados meses, ¿vale? Sobrevivían más, sin embargo, a la larga los pacientes pues sobrevivían lo mismo. Entonces esto, pues como segunda línea, ¿vale? Pues lo podríamos utilizar. Lo que pasa es que tenemos que saber que tenemos poquitos estudios que aporten la significación estadística. El seguimiento, solamente nos tenemos que quedar con que los tumores grado 1 de apéndice y recto no necesitan seguimiento y que la revisión se hará en consulta con pruebas de imagen. Cada X tiempo pediremos el Octreoscan o el PET-TAC con galio, depende de lo que hayamos decidido dar. Y recordemos que estos tumores son generalmente bastante indolentes, por lo tanto, si vemos que en cierto tiempo no está habiendo recidivas, lo podemos espaciar cada año, cada 2 años, incluso se está visto que a partir de los 10 años se está intentando que sean 5, para los 10 años está claro que se puede dar el alta si no ha recidivado. Estas son las conclusiones que os traigo y es que se tratan los tumores neuroendocrinos de la segunda neoplasia avanzada más frecuente del tracto gastrointestinal. Recordad que está aumentando la incidencia, prevalencia y supervivencia gracias a las técnicas diagnósticas. También está aumentando la supervivencia gracias a las terapias con análogos de somatostatina y lutecio, ¿vale? Es decir, no solamente aumenta la supervivencia en los localizados, sino que también aumenta la supervivencia en los avanzados. El grado histológico y el TNM son los principales factores pronósticos y es importantísimo que el patólogo nos dé un buen grado y una buena diferenciación para meterlo en la clasificación que tenemos actualmente, que es la de la OMS 2019. La cromogranina es el mejor marcador sérico, marcador tumoral, tanto diagnóstico, pronóstico y detección de recidivas, ¿vale? Y yo me atrevería a decir casi de los mejores de todos, de toda la oncología, lejos de la beta-HCG y los que son patognomónicos, ¿vale? Pero muy buen marcador. El PET-TAC marcado con radiofármacos es la prueba gold estándar en el estadiaje, pero no la tenemos tan disponible, por lo tanto los Trioscan sigue siendo una buena opción. La cirugía es el único tratamiento curativo y sabemos que los análogos de la somatostatina y el lutecio aportan supervivencias prolongadas a expensas de pocos efectos secundarios en pacientes que tengan captación en el Octreoscan o en el PET-TAC con galio. La quimioterapia solo va a tener un papel para los carcinomas neuroendocrinos. Sabemos que tiene una indicación muy cortita para los tumores de rápida progresión, pero en general recordad que solo para los carcinomas. Y poquito más tengo que deciros. Esta es la bibliografía empleada, la podéis consultar en el momento que queráis. Y por mi parte nada más, daros las gracias por haber escuchado esta chapa, espero que os haya servido. Para mí los tumores neuroendocrinos fueron un tema bastante arduo, esta sesión para mí fue bastante complicada porque me costó entender la clasificación, un poquito de histología tuve que entender para entender estos tumores y decir que bueno, que me llama mucho la atención que son de los pocos tumores con los que a día de hoy tenemos unas terapias específicas basadas en receptores y que yo pienso que las terapias con medicina nuclear, con los radiofármacos, están cada vez más avanzadas. Yo también he asistido a un par de reuniones en las que se hablaba de esto. Cada vez estoy convencido que conforme pasen los años se alcanzará la significación estadística en los tumores
en las segundas líneas, ¿vale? E incluso ya se está intentando poner de primera línea porque realmente son prácticas segurísimas, ¿vale? O sea, los radiofármacos son segurísimos y son quizás el futuro en estos tratamientos. El estándar es el lutecio, pero está claro que esto está en pleno auge, ¿vale? La suerte además que tenemos es que son pocos pacientes los que tenemos, por lo menos en el Costa del Sol, que es el hospital donde yo trabajo, tenemos muchos pacientes con análogo de la somatostatina, por suerte, largos supervivientes, y muy poquitos pacientes con lutecio. Entonces, aún todavía es algo que podemos tener medio accesible, ¿vale? Porque no está todavía tan estandarizado. Pero bueno, pienso yo que llegará el momento de estas terapias y que pues habrá que intentar invertir tanto en los PEC-TAC más accesibles como en que estas terapias estén más accesibles para todos también. Bueno, pues muchas gracias y que tengáis buen día.